Evangelio de Lucas, capítulo 17. Y vamos a tomar el versículo 11 en adelante. Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 11. Dice la palabra de nuestro Dios: un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba a punto de entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo le dijo: vayan, preséntense ante los sacerdotes. Resulta que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio gracias. No obstante, era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Levántate y vete. Tu fe te ha sanado. Oremos. Padre, esta tarde te pedimos que puedas hablarnos, Dios, a través de esa escritura. Y que puedas despertar en nuestro corazón a través de esa palabra la actitud, Dios, de poder ser agradecidos con todas las cosas que tú haces en nosotros. Por eso te pedimos, Dios, que nos hables en el nombre de Jesús. Amén. Quiero tomar estos versículos que hemos tomado, iniciando en el versículo 18. Y las palabras de Jesús fueron estas: no hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. No hubo ninguno que regresara a dar y a testificar del poder de Dios, excepto este que no es de esta nación. No hubo ninguno que regresara a reconocer el favor de Dios, excepto este que en apariencia es una persona que no merece la visitación de Dios. Y es que una de las cosas, hermanos, que nos encontramos a diario en la vida de la iglesia es personas que son mal agradecidas con Dios. Una de las cosas que podemos ver, que podemos percibir, personas que no reconocen el favor de Dios en su vida. Y sabe, lo más contradictorio de esto es que personas que ni siquiera pertenecen o ni siquiera deberían de verse favorecidas por el favor de Dios o por el regalo de Dios o por el don de Dios, son personas que son más agradecidas que aquellos a los que en teoría les correspondería ver más de cerca la visitación de Dios. Oiga eso, porque eso es una realidad con la que nos enfrentamos muy seguido. En este caso estamos hablando de una persona samaritana, de un extranjero, y por el otro lado los israelitas. Por un lado las personas apartadas de la verdad, y por otro lado aquellos que gozan o dicen gozar de la verdad de Dios. Por un lado aquellos que creen pensar o creen en su corazón que ellos practican la verdad,
Y por otro lado están aquellos que están lejos de la verdad. Pero este que está lejos de la verdad es más agradecido que aquellos que viven en la verdad. Lo que quiero decir esta tarde, hermanos, para iniciar es que deberíamos de reflexionar en nuestro corazón. Deberíamos de pensar cuántas cosas Dios hace en nosotros y cuántas de esas cosas yo tengo la capacidad de darle gracias al Señor. Basta que el hermano que estaba dirigiendo las ofrendas y dirigiendo los testimonios llamara, hiciera la invitación o la convocación para que testificáramos del poder de Dios, y no pasamos ninguno. ¿Será acaso que Dios no ha hecho nada en nosotros? ¿Será acaso que Dios en un momento, por un minuto, cerró nuestros pulmones y dejamos de respirar? ¿Será que Dios en algún momento quitó su mano de nosotros y nos vimos afectados de ese alejamiento de Dios? ¿O será que hay muchas cosas que debemos de testificar y contar de lo que Dios hace? El agradecimiento es el reconocer la ayuda de Dios a nuestra vida. Ser agradecidos será siempre una puerta de bendición para nuestra vida. Y no solamente ser agradecido con Dios, ser agradecido con personas que nos abren un canal de bendición. El agradecimiento es reconocer el favor, la ayuda de una persona hacia nosotros en alguna circunstancia desfavorable o difícil a nuestra vida. Este pasaje que tomamos es un pasaje donde Jesús pregunta en el versículo 18: no hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. No hubo ninguno de mi pueblo, no hubo uno de aquellos que guardaban la ley, que se acercaran a Dios, de aquellos que habían crecido en ese lugar, se acercaran a Dios a agradecerle al Señor por lo que Él había hecho en su vida, excepto uno por el cual nadie daba nada, y ese era un extranjero. Ese hombre era un hombre que en términos humanos no merecía el favor de Dios. Este día tuve la oportunidad de poder salir a traer a todos los hermanos en la fe, lo decimos. Por la mañana anduvimos en el ministerio del Señor. El Rey te mandó a llamar, y al ver cada persona, al ver cada realidad, al ver el estilo de vida, al ver situaciones más complicadas de las que nosotros vivimos, uno puede decir: Dios ha sido bueno con nosotros. Muchos de nosotros no tenemos la vida que tienen esa gente. No tenemos la complicación de vida. Imagínense nosotros con un par de deudas. Sentimos que el mundo se nos viene encima. Ahora, ¿se imagina esa gente que no tiene ni siquiera un techo donde vivir, donde pasar? Nosotros con un par de zapatos
medio ahí, medio de la calle y medio rotos. Nos sentimos mal. Y ahí viene gente que no tiene ni siquiera zapatos. Pero cosas tan sencillas y elementales, a nosotros se nos olvida agradecerle a Dios. Porque siempre tenemos la mentalidad de pensar en aquello que no tengo, pero se nos olvida que lo que tengo es producto de la bendición de Dios a mi vida. Vemos y nos afanamos y nos preocupamos por tener las cosas que no tengo en este momento, que se me olvida agradecer por las cosas que ya tengo hoy en día. Todo le pedimos a Dios y queremos cosas mayores de las que ya tenemos. Y nos afanamos y nos esforzamos. Pero ¿cuántos de nosotros apartamos un tiempo para agradecerle al Señor por lo poco o por lo mucho que tengo? Porque le voy a decir una cosa, hermanos. Siempre habrán personas que vivan situaciones más difíciles de las que nosotros vivimos. Siempre. Creemos que nuestro problema es tan grande que no tenemos la capacidad de pensar, de razonar o ver a los que están alrededor de nosotros y decir, este está peor de lo que yo estoy. Y si está peor de lo que yo estoy, ¿por qué no somos agradecidos con el Señor? ¿Por qué no aprendemos a decirle a Dios gracias? Como dijo aquel hombre, como dijo Job, el Señor dio, el Señor quitó. ¿Qué dice? ¿Cómo? Sea glorificado el nombre de Dios. Dios dio, el Señor quitó. El Señor dio, Dios quitó. Sea cual sea la circunstancia que vivimos, debemos de ser agradecidos con Dios. El versículo 1 arranca hablando acerca de la misión de Jesús. Y dice en el versículo 12, cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Salieron al encuentro de Jesús 10 leprosos, hombres despreciados, hombres marginados, hombres que no podían tener un contacto con la sociedad, sino que hombres que vivían afuera de los pueblos, vivían en solitario, vivían marginados, menospreciados, apartados de toda posibilidad social de poder ser aceptados por esa sociedad. Vivían lejos de toda posibilidad de encontrar una dignidad. Pero un día Jesús iba pasando por ese lugar y al ver a Jesús se pusieron a gritar con todas sus fuerzas desde lejos: Jesús, ten compasión de nosotros. Ellos vieron a Jesús y desde lejos se pusieron a gritar: ten compasión de nosotros, Jesús. Desde lejos. Ahora, yo creo que algunos de nosotros vemos a Jesús pasar no lejos de nosotros, sino cerca de nosotros. Si aquellos gritaron con fuerza: ten compasión de nosotros, porque estaban lejos de Jesús, porque estaban apartados de la sociedad, porque estaban marginados por una enfermedad. Al ver su realidad humana, ellos reconocieron que la única posibilidad de encontrar una sanidad era a través de aquel hombre que iba pasando por ese lugar. Pero sabe, hermano, cuando nosotros nos creemos cerca de Jesús,
cuando nos creemos que estamos allí en el mover de Jesús, se nos olvida buscar la compasión de Dios. Se nos olvida. Cuando estamos enfrentando el problema, buscamos el favor de Dios. Pero cuando el problema ya pasó, se nos olvida pedir compasión a Dios. Y esto que les digo esto que les digo es verdad. Esto que les digo es una realidad. Un día estuvimos lejos, tan lejos de Jesús que tuvimos que gritar: ten compasión de nosotros. Y Jesús obró en nosotros, pero ahora que estamos cerca, se nos olvida reconocer y ser agradecidos por todas las cosas que Dios ha seguido haciendo en nosotros. Usted un día le pidió a Dios misericordia por un favor, por su familia. Dios se lo dio. Y ahora se siente tan segura con lo que tiene, que se le ha olvidado que lo que tiene es producto de la mano de Dios. Y ya no somos agradecidos. Estaban los leprosos pidiéndole a Jesús: ten compasión de nosotros. En el versículo 13. Al verlos les dijo: vayan y preséntese delante de los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Quedaron limpios los 10 hombres, los 10 leprosos fueron sanados, fueron limpios. Pero uno de ellos, versículo 15, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Uno de ellos regresó alabando a Dios. ¿Y por qué cree usted que alababa a Dios? Porque había sido limpio. Porque aquello que agobiaba y preocupaba su corazón había sido quitado de su cuerpo, de su vida. Y no solamente quiero decir del cuerpo, porque esta enfermedad no solamente afectaba el cuerpo de él, sino que esta enfermedad afectaba también su postura frente a la sociedad, frente a su familia, frente a lo que él era. Todo lo que él era había sido quitado y arrancado de él, producto de esta enfermedad. Significa que pudiéramos decir que este hombre era visto. Así, aunque suene golpeante lo que voy a decir, estos hombres eran vistos como un perro. Como un perro, de esos perros que se le andan cayendo la piel. De esa manera. ¿Qué hace usted cuando mira un perro de esos? Sale y lo abraza. Le hace venga, che, venga, che. Y lo abraza. O lo que hace es que le da asco y se aparta, porque peligroso y le pase lo que él anda, esa enfermedad en la piel. De esa manera era visto este hombre. Era visto como un perro, como una persona que no tenía ninguna posibilidad de encontrar una vida distinta. Y no voy a decir que algunos, voy a hablar de mí. ¿Cuántos en la vida nos ven de esa manera? Nos ven como alguien que no puede encontrar
o que no merece por su pasado. Porque muchos de nosotros hemos hecho cosas muy difíciles de contar. Porque muchos de nosotros hemos vivido, hemos realizado, hemos practicado situaciones que pueden sonar hasta asquerosas, difíciles. Pero sabe una cosa, un día estuvimos lejos de Dios, mas sin embargo hoy estamos cerca de Dios. ¿Sabe por qué? Porque un día vimos que Jesús iba pasando al frente de nosotros y le dijimos, al igual que este hombre, Jesús, ten compasión de nosotros. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Tuvo compasión de nosotros. Tuvo compasión. Y cuando Él tiene compasión de nosotros, cuando Él tiene un favor en nosotros, al vernos beneficiados de ese favor de Dios, cuando pasa el tiempo, vamos creyendo que las cosas que tenemos las vamos mereciendo y se nos olvida ser agradecidos con el Señor. Ninguno de nosotros estuviera aquí si no fuera por el favor de Dios, por la voluntad de Dios, por la misericordia de Dios. Ninguno de nosotros estuviera en este lugar si no hubiera sido porque Jesús tuvo compasión de nosotros. Y aquellos le dijeron a Jesús, ten compasión de nosotros. Eran vistos como perros, marginados, despreciados. Pero alabado sea nuestro Padre, que Él no margina ni desprecia a aquel que le busca. Alabado sea Dios, que Él no desprecia ni margina a una persona que le busca. Ahora, no es solamente el tema buscar a Dios, es el tema de ser agradecido con Dios. Porque yo me puedo ver beneficiado del favor de Dios e irme y nunca más volverme a acordar de Dios. O puedo buscar a Dios y verme beneficiado del favor de Dios y puedo seguir a Jesús. Como aquel hombre endemoniado. Un hombre que nadie podía amarrar. Un hombre que nadie podía atar. La gente le tenía temor. Pero un día ese hombre se encontró con Jesús, o Jesús se encontró con él, y ese hombre fue liberado. Y cuando este hombre le dice, cuando Jesús le dice a este hombre, vete donde tu familia, y comienza a hablarle de todo lo bueno que Dios ha sido en ti, contigo. Este hombre, dice la Escritura, comenzando desde ese lugar, comenzó a hablarle a todos del poder de Dios. Muchos de nosotros somos mal agradecidos con el Señor. Y quizás son palabras que no nos gustan escuchar. Son palabras que no nos gustan oír. Pero le voy a decir una cosa. La promesa y la bendición de Dios se pueden echar a perder por un corazón que es mal agradecido. ¿Sabe qué le dijo el Señor al pueblo de Israel? Acompáñeme allá a Deuteronomio. Capítulo 8. Capítulo 10.
Deuteronomio capítulo 8, versículo 10. Cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que yo te mando hoy. Cuando hayas comido y estés satisfecho, cuando el favor de Dios y la tierra aparezca en tu vida, cuando la promesa de Dios se cumpla en tu vida, no te olvides del Señor. No te olvides, iglesia, del Señor. No nos olvidemos del Señor. No es lo mismo vivir en el desierto que vivir ya disfrutando de la tierra. No es lo mismo que vivamos no teniendo nada que comer que teniendo muchas cosas que comer. No es lo mismo que no tengamos nada que calzar a que tengamos 10 pares de zapatos que ponernos. Es decir, tenemos la tendencia nosotros los humanos de buscar a Dios cuando no tenemos, cuando necesitamos o cuando escasea algo en nuestra vida. Pero cuando el Señor en su gracia y en su misericordia nos da aquello que necesitamos, tenemos la tendencia a olvidarnos de Dios. Tenemos la tendencia a olvidarnos que lo que tenemos es producto de la mano de Dios. No tenemos ni para el pasaje y le pedimos a Dios. De repente el Señor nos da un vehículo y ya no le damos gracias a Dios por eso. Venimos a la iglesia y al salir de nuestra casa no tenemos para el pasaje y de repente venimos ya en un vehículo Nissan gris y ya no le damos gracias a Dios por eso. Hey, hermanos, de verdad lo que tenemos no es producto de esto, de nuestra mano, es producto de la mano de Dios, sea mucho o sea poco, sea en la abundancia o sea en la limitación. Aprendamos a ser agradecidos con Dios. No olvidemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, porque cuando olvidamos es que tenemos una mente corta. Cuando olvidamos oiga eso, olvidar es solamente pensar en el presente que vivo. Olvidar es ver la realidad presente que me rodea. Olvidar es vivir mi materialidad presente. Pero ser agradecido es ver lo que tengo, ver lo que Dios me dio, pero aún así yo sigo siendo agradecido con el Señor. Ser agradecido es ver mi pasado, ver mi presente. Mi presente no se compara con mi pasado, porque puede mi presente ser más pequeño que mi pasado. Pero ser agradecido es, en el pasado Dios me dio mucho, el Señor hoy me ha dado lo necesario. Yo soy agradecido. El ser agradecido es reconocer que mi presente, sea que vive en limitación o vive en la abundancia, está marcado por Dios. ¿Tu pasado estuvo marcado por Dios? Les pregunto.
¿Sí o no? Tu presente, tu futuro también. Tu pasado, tu presente y tu futuro. El Dios que te dio en el pasado cosas que hoy extrañas, te las puede dar en el futuro. ¿Quién te dice que no te las puede dar? Una de las cosas que la vida le enseña a uno y le enseñará a los más jóvenes es a ser agradecidos. Agradecidos con aquellos que un día creyeron en vos, en usted, cuando nadie creyó en usted. Un día las puertas se nos cierran, pero en esas puertas cerradas siempre hay una persona que nos apoya. A esas personas, y con esas personas debemos de ser agradecidos. Nadie creyó en nosotros, pero él o ella creyó en nosotros. Seamos agradecidos. Y esa persona puede tener actitudes que no me agradan, que no me parecen, pero confió en mí cuando nadie confió en mí. Y eso me debe de llevar a mí a tener hacia esa persona respeto. Y hasta cierto punto, en términos materiales y humanos, una fidelidad. El versículo 10 dice: cuando ya hayas comido y estés satisfecho por la tierra que Dios te habrá dado, cuando eso lo estés viviendo, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos. No dejar de recordar al Señor. No es que nosotros nos vamos a persignar cuando salimos de la casa. Yo me recuerdo de Dios porque yo me persino, o porque yo oro antes de dormirme, o porque yo oro antes de comer. Podemos tener esa mentalidad. La mentalidad de pensar, y más que mentalidad, ¿cómo sería la palabra? Es la costumbre de orar para ciertas cosas que hacemos. Oramos los que oran cuando se levantan, porque hay algunos que cuando se despiertan lo primero que hacen es tomar el teléfono que han dejado en la cama y meterse al Facebook y al WhatsApp. No lo dejan. Es más, algunos prefieren ni siquiera dejarlo cargando, porque dicen: en todo lo que camino de mi cama allá en la mañana, a saber cuántos mensajes me han caído. Lo dejan ahí en la cama, y algunos compran de esas baterías portátiles y lo dejan cargando toda la noche ahí pegado a la cama. Lo primero que hacen es levantarse y darle gracias al Facebook, porque están vivos y pueden ver una vez más los muros de las personas. Y vamos haciendo las cosas por costumbre. Nos acostumbramos a orar en la mañana, nos acostumbramos a orar a la hora del alimento, si es que oran por los alimentos, porque llegan a la mesa algunos ya con una gran hambre que ni siquiera oran. U otros oran antes de dormirse. Pero cuando la Biblia nos habla de no olvidar a Dios, es más bien hacer aquello que Dios me ha dicho que debo de hacer. Cuando la Biblia me habla de no olvidar a Dios, no es que yo voy a andar como por costumbre mencionando a Dios en todas mis conversaciones. Y hay algunos que dicen: por Dios te lo digo. No, mira, de verdad, no te estoy mintiendo, te lo estoy diciendo, te lo juro por Dios. No, mira, mi amor, le dice el novio a la novia. Mira,
Yo no sé por qué él me escribió eso. Te lo juro por Dios que yo ni siquiera le he dado un motivo para que me escriba eso. Y vamos tomando el nombre de Dios como una costumbre. ¿De qué le sirve a Dios que nosotros mencionemos su nombre todos los días de nuestra vida, 20 veces, 30 veces al día, si no hacemos lo que Él me ha dicho que yo debo de hacer? ¿De qué le sirve a Dios? ¿De qué le sirve a Dios que yo diga el Señor 100 veces al día, si el Señor me ha dicho no hagas esto, yo lo sigo haciendo? Acordarme de Dios es acordarme de todos los beneficios que yo he recibido de parte del Señor. Y al recordar y al traer a la memoria todo lo que Dios ha hecho por mi vida, lo único que yo puedo hacer como agradecido que soy es obedecer lo que Él me ha dicho para mi vida. Por eso que le dice, ten cuidado de no olvidarte del Señor tu Dios. Mire, usted se puede olvidar de todo, menos del Señor tu Dios. Usted se puede olvidar, ¿qué? Se puede olvidar de tantas cosas. Hay personas que son bien olvidadizas. Y el hombre dice, ay, que se me olvidó que estaba casado. Se me olvidó, dice la mujer, que estaba casada. Bueno, y a todo esto, ¿yo cómo me llamo?, dice. Se me olvida. Usted se puede olvidar de tantas cosas en su vida humana, en su vida material, pero no te olvides del Señor tu Dios, porque Él es y debe de ser lo más importante en tu vida. Y no olvidarte del Señor tu Dios es lo que dice: no dejes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que yo te mando hoy. Y dice, cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños, y hayan aumentado tu plata y tu oro, y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso, ni olvides al Señor, tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo. No te vuelvas orgulloso. Y mire, hermanos, hay muchos que somos orgullosos. Se nos olvida que un día fuimos esclavos, pero que el Señor nos liberó. Somos orgullosos con las personas y somos orgullosos con Dios. Somos orgullosos. Y el orgullo nos cierra puertas, ¿sabe? El orgullo nos roba bendición. El orgullo nos amarga la vida. El orgullo nos roba felicidad. El orgullo se lleva dentro de nosotros la paz. Somos orgullosos. No se te olvide, y cuando Dios te haya dado todo esto, no te vuelvas orgulloso. El orgullo nos lleva a sentirnos superior a las personas. El orgullo te hace sentirte más que otra persona. Y usted dice, ¿y yo por qué voy a perdonar a esta? ¿Y esa quién es? Y usted ve a esa persona inferior a usted. ¿Y yo ¿por qué voy a perdonar a ese?
¿Y ese quién es? Lo que yo tengo, lo que yo soy, mi físico, mi apariencia, es mejor que la de ella o la de él. Veo a él inferior a mí. Y sabe una cosa, cuando Dios nos cubre de favor, nos podemos volver orgullosos y sentirnos que somos hasta superiores a Dios. Quizás no usamos esa palabra, pero con nuestra actitud le estamos dando a entender a Dios que yo creo que lo que yo tengo es producto de mi mano y no de la mano de Él. Por lo tanto, si yo creo que lo que yo tengo es producto de mi mano, es como decirle a Dios: Dios, yo no necesito de ti. Yo no necesito de tu favor. No necesito de tu mano. Me valgo por mí mismo. No te olvides del Señor tu Dios. Versículo 15. El Señor te guió a través del vasto y horrible desierto, esa tierra sedienta, llena de serpientes venenosas y escorpiones. Te dio el agua que hizo brotar de la más dura roca. En el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Así te humilló y te puso a prueba, para que al fin de cuentas te fuera bien. No se te ocurra pensar: esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mi mano. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir esa riqueza. No se te olvide creer. Mire, hermanos, cuando tenemos recursos, hay veces creemos que esos recursos tienen un origen, y el origen es el esfuerzo que yo he puesto para tenerlos. Y yo no dudo que no hemos de tener un esfuerzo para tener esos recursos. Lo que quiero decir es que antes que ese esfuerzo está Dios proveyéndote esos recursos. Lo que quiero decirles es que muchos, frente a la bendición, podemos llegarnos a sentir que somos ya merecedores, dignos de esa bendición. Y creemos que lo que tenemos es producto del esfuerzo de nuestra mano. Pero yo creo, y la Biblia dice, que eso, más que el producto de nuestra mano, es producto de la misericordia de Dios a nuestra vida. Y sabe, lo mejor de todas las cosas es que si Dios tuvo en el pasado misericordia para permitirnos producir esos recursos en el pasado, también puede seguir teniendo misericordia a nuestra vida para permitirnos seguir produciendo recursos en el presente y en el futuro. Lo que Dios te dio en el pasado, Él te mostró su compasión, sí, pero la compasión de Dios no ha quedado en el pasado. La compasión de Dios ha quedado y sigue estando presente en nuestros días. No se te ocurra pensar que lo que tienes es producto de tu poder, producto de tu mano, producto de la fuerza de tu mano. Más bien, dice el versículo 18, recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir esa riqueza. Así lo ha confirmado. Si llegas a olvidar al Señor tu Dios y sigues a otros dioses para adorarlos y te inclinas ante ellos, testifico hoy en contra suya que ciertamente será destruido. Si no obedeces al Señor tu Dios, te sucederá lo mismo que a las naciones que el Señor irá
destruyendo a tu paso. La palabra es clara. Y sabe una cosa, algunos podemos perder parte de la materialidad, porque hemos dejado de darle gloria a Dios por eso. Y porque creemos y llegamos a pensar, como decimos los salvadoreños, es que si yo no trabajo, no como. Y no estoy diciendo que la comida le va a caer del cielo, porque ya no estamos en una etapa que nos caiga el maná. Estamos en una etapa de conquistar. No será en una hamaca que caerá la bendición, será en el campo de batalla que tú conquistarás tu bendición. Lo que quiero decir es que todo lo que lleguemos a tener en la vida es producto de la mano del Señor. Y por lo tanto, hemos de aprender a ser agradecidos y volver como aquel hombre volvió a los pies de Jesús, a decirle a Jesús: gracias por todo lo que tú has hecho en mi vida. Amén. Póngase de pie entonces.